Mi eterno y soberano Dios, pido tu permiso para compartir tu divina palabra. Señor, enséñanos, por favor, porque tú eres el maestro de maestros. Enséñanos, abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, rómpelo si está muy duro, Señor, para que amemos, escudriñemos, entendamos y vivamos tu palabra. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. El único Dios verdadero, primera parte. Nada es más importante que conocer a Dios correctamente. El Señor Jesús dijo claramente en Juan 17:3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocer a Dios significa más que solo saber acerca de Dios, pero ciertamente no significa menos que eso. Conocer a Dios significa conocerlo íntimamente en una relación de revelación, conocimiento y compañerismo, pero en cualquier relación de este tipo también habrá conocimiento completo de los hechos sobre su ser. Jeremías 9:24 dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dijo el Señor. Esta es la razón por la cual se dice que la verdadera fe consta de 3 elementos: conocimiento, permanencia y confianza en el Todopoderoso. Es esencial para nosotros como cristianos conocer algunas enseñanzas claves sobre el único Dios verdadero. Dios es espíritu. En Juan 4:24, nuestro Señor Jesús dijo que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Esto no está refiriéndose acerca del don, virtud, derramamiento del Espíritu Santo o su morada en nosotros. Lo que significa es que en su esencia Dios no es un ser físico, sino espíritu eterno. Es decir, lo llena todo. En cambio, los ángeles son seres espirituales, criaturas que pueden ir de un lugar a otro. Lucas 1:26. Aunque a veces Dios haya aparecido angelicalmente, asumiendo forma humana, Dios no es un ser físico como nosotros. Éxodo 3:2. El único calificativo que tenemos que agregar a eso es que Dios fue manifestado en carne, dado a conocer en carne, para que viésemos su gloria en la faz del Señor Jesucristo, el Mesías. Dios no es una persona divina. Dios no es una fuerza activa o poder impersonal. Más bien, tiene todas las características de un ser que existe por sí mismo, que tiene vida en sí mismo. Juan 4:26. Lo más importante de todo es que el invisible se hizo visible en Cristo.
en quien podemos tener una relación segura, pues Él es la imagen del Dios invisible. Juan 12, 44, 45. El Señor Jesús exclamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve, ve al que me ha enviado. Tal vez uno de los mayores desafíos que enfrentan los seres humanos pecadores cuando piensan en Dios es la tendencia a idealizarlo y pensar en Él como un objeto, una energía, un concepto o un algo. Para contrarrestar eso, la Escritura dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4:13. El poder divino idealizado, relacionado con lo sagrado, no tiene ojos. No le das cuenta a las fuerzas energéticas o magnéticas. Dios es infinitamente perfecto en todos sus atributos y virtudes. Dios es descrito en las Escrituras teniendo gloria y poder. La confesión de fe evangélica menciona algunos de estos en su primer artículo. Confesamos que Dios es eterno, incomprensible, invisible, inmutable, que no cambia, infinito, todopoderoso, perfectamente sabio, justo, bueno y la fuente desbordante de todo bien. Algunos de estos atributos pueden ser compartidos con los seres humanos en diversos grados y los llamamos dones irrevocables, comunicables. Ejemplo, incluyen la sabiduría, discernimiento, entendimiento, amor y bondad. Otros atributos son incomunicables. No podemos compartirlos. Son únicos para Dios. Ejemplos incluyen la profundidad de Dios y su inmutabilidad. Sin embargo, todos los atributos de Dios existen en Él con un grado infinito de perfección. Job 11, 7, 8 dice: ¿puedes adentrarte en los misterios de Dios o alcanzar la perfección del Todopoderoso? Son más altos que los cielos. ¿Qué puedes hacer? Son más profundos que el abismo. ¿Qué puedes saber? Son más extensos que toda la tierra. Son más anchos que todo el mar. Dios es uno y único. La Biblia es clara en que hay un solo Dios. Deuteronomio 6:4. Sin embargo, la Biblia también habla que este Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, etcétera, etcétera, sin describir o mostrar que este Dios sea compuesto por personas divinas, coiguales o en rangos de mayor a menor. Tampoco la Biblia contiene que Dios sea una misteriosa divinidad llamada Trinidad, porque eso está fuera de la revelación escrita. La mejor manera de expresarlo es en las palabras dichas y ratificadas por el Señor Jesucristo. Marcos 12, 28, 29 dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien,
le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? El Señor Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Por tal motivo, debemos conocer a Dios. Si conocer a Dios realmente es tan importante, entonces será mejor que nos esforcemos por hacerlo. La Biblia nos dice que conocemos a Dios en un grado limitado a través de la naturaleza creada. Salmos 19:1, Romanos 1:19-20. Sin embargo, para conocer realmente a Dios de una manera gratificante, necesitamos su revelación completa en Cristo y en las Sagradas Escrituras. Conocemos a Dios en el camino de una relación saludable cuando experimentamos esta salvación tan grande, según Hechos 2:38-39, en esta dispensación de la gracia de Dios. También conocemos a Dios cuando estamos ocupados en nuestra salvación con temor y temblor, proclamando su evangelio, asistiendo fiel y lealmente a la iglesia como compromiso personal con ella. Pues, donde están reunidos 2 o 3 en su nombre, allí está Él en medio. Haciendo todo esto, comprendemos de corazón en aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados, que Dios posee deidad absoluta, es decir, Él no comparte su gloria con otros dioses. Él es indivisible. Indivisible. No se puede separar o fragmentar en personas distintas según la mente humana. Este único Dios verdadero se ha revelado Él mismo como Padre y Verbo de vida en la creación, como Hijo en la redención y como el Espíritu Santo en la santificación. 1 Corintios 8:6, Efesios 4:6, 2 Corintios 5:19, Joel 2:28. Todos podemos elegir a quién adorar. Josué dijo a los israelitas que era hora para ellos de elegir el único Dios verdadero en lugar de los dioses de los amorreos. Josué 24:15. Elías dijo al pueblo en la cima del monte Carmelo que no podían seguir siendo indecisos con respecto a Dios. ¿Hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, y si Baal, síganlo a él. Primera Reyes 18:21. Hoy en día, la gente adora a algunos de los mismos dioses paganos mencionados en el Antiguo Testamento, bajo el argumento que son símbolos o ideas artísticas cristianas, o adoran dioses falsos más recientes, como los artistas de la farándula o el deporte, o lo que es peor, se adoran a sí mismos en un ego desmedido. Cualquier concepto de Dios que excluya al Señor Jesucristo es falso. Esto lo confirma la Escritura. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Primera de Juan 2:23. El único Dios verdadero quiere ser conocido. Él ha revelado su poder y gloria completamente en Cristo, quien vino en el nombre de su Padre. Juan 5:43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís.
Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. El nombre del Señor Jesús significa Salvador, porque Él perdonaría al pueblo de su pecado, cuyo nombre, Emmanuel, traduce Dios con nosotros. El mismo Dios Altísimo vino y estuvo presente en medio de nosotros. Veamos cómo lo describe el profeta. Oseas 13:4 dice: Mas yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. Las Escrituras hacen más que intentar probar la existencia de Dios. Afirman, asumen y declaran que el conocimiento de Dios es universal. Romanos 1, 19, 21, 28, 32, Romanos 2, 15. Dios es invisible, incorpóreo, intangible, sin partes, sin cuerpo y por tanto sin ninguna limitación. Eso significa que Dios no se hizo carne, sino fue manifestado en carne. Participó de carne y sangre como nosotros, en semejanza de carne de pecado, pero sin pecado. Tampoco Dios vino en la carne o en la persona de Jesucristo, pues dichas expresiones señalan un dualismo o monarquianismo dinámico. Un Dios mayor que reposa o habita temporalmente en un hombre profeta. Tal declaración corresponde a una herejía del siglo III llamada arrianismo, porque el que la formuló fue un presbítero y sacerdote de la Iglesia Católica Antenicena. El único Dios verdadero, el Espíritu eterno, el Espíritu omnisciente y omnipresente, habló muchas veces y de muchas maneras en el Antiguo Testamento, pero en estos postreros tiempos nos habla por el Hijo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 1, 1, 3. La Biblia está llena de escrituras como la que acabamos de leer, que cuando se citan sin consideración de los contextos inmediatos y relacionados, una persona puede malinterpretarlos de todas las maneras posibles. Claramente, cuando la Biblia revela que solo hay un Dios, un Salvador, un Señor, un Creador, Isaías 44:24, Juan 1:3, la racionalidad y la revelación demandan que entendamos a los escritores inspirados como excluyendo a otros dioses, excepto al Dios único. El Hijo de Dios. El Señor Jesús es el Hijo de Dios. Esta declaración doctrinal es verdadera para los creyentes, como polémica para algunos. Después del año 100 después de Cristo, ha sido una fuente de gran debate en las mal llamadas discusiones cristológicas de los padres antenicenos, mientras en las Escrituras y en la Biblia es una declaración que requiere una consideración cuidadosa. En el mismo contexto,
hasta el mismo enemigo y adversario, el diablo, incluso tienta al Señor Jesús como lo hizo con la primera pareja, tratando de hacerle dudar de su origen y su poder, diciendo: si eres hijo de Dios. Mateo 4, 3, 6. Al comenzar con la doctrina bíblica del engendramiento del Hijo, veremos cómo la Escritura habla del Señor Jesús como el Hijo de Dios de varias maneras. Al entenderlo como el segundo Adán, como el Hijo unigénito y el primogénito de todas las cosas, y como el Hijo de David, entenderemos mejor lo que significa que el Señor Jesús sea el Hijo de Dios, sin caer en el extremo o error que es un Hijo divino. Sin embargo, veremos cómo su manifestación en carne se dio a conocer y se revela por medio de su perfecta sujeción y obediencia humana. De modo que los que seguimos a Cristo siempre afirmemos y defendamos la maravillosa confesión: el Señor Jesús es verdadero Dios y hombre. El Señor Jesús, Hijo de Dios, es un término que ha sido una de las proposiciones mayormente mal entendidas, debatidas y confusas en la historia. Los concilios ecuménicos de la temprana y oficial Iglesia Católica en Nicea 325 después de Cristo y Calcedonia 451 después de Cristo, entre otros, respondieron desde el punto de vista filosófico y teológico a las herejías implicadas con lo que significa que Jesús sea el Hijo de Dios o Dios el Hijo en el dogma trinitario. De manera más inductiva, cuando miramos las Escrituras, encontramos que Hijo de Dios se usa de varias maneras. Entonces, ¿cómo vamos a entender este título dado a un ser diferente a todos los hombres? Perdón. El Hijo de Dios en la doctrina bíblica. Al examinar los datos bíblicos sobre el término Hijo de Dios, encontramos 15 usos diferentes en la Biblia. En un sumario de literatura bíblica se muestra como hijo de X. No siempre es biológico, a menudo es vocacional. Es decir, Padre define la obra y lleva consigo una amplia gama de significados. Por ejemplo, Génesis 17:5. Y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Lucas 3:23. Y el mismo Jesús comenzaba a ser como de 30 años, hijo de José, como se creía que fue hijo de Elí. Con respecto a Hijo de Dios, encontramos también 7 aplicaciones diferentes: Adán, Israel, David, el pueblo del pacto de Dios, los adoptados por Dios en Cristo, los imitadores de Dios y los creyentes que recibirán el reino de Dios. También hay que reconocer que Hijo de Dios es usado para los ángeles. Job 1:6,
Job 2.1, Job 38.7, Génesis 6.4, como criaturas espirituales. De manera más específica, el propio Cristo recibe el título de Hijo de Dios, al menos en 4 maneras. Él es el Hijo de Dios, en el sentido que cumple la figura del segundo hombre, el primogénito de todas las cosas y como el Hijo de David. Un estudio completo sobre el Señor Jesús como Hijo de Dios consideraría todos estos usos. Aquí trataré las maneras en que Jesús es un Hijo de Dios como Adán, primogénito de todas las cosas e Hijo de David. Luego examinaremos el cumplimiento de estas designaciones que se relacionan con su propia naturaleza divina como Dios con nosotros. La imagen de Dios, Adán como hijo de Dios terrenal y Cristo como el segundo hombre celestial. Lucas 3:38 es inequívoco. Adán es hijo de Dios. Al final de la genealogía del Mesías, Lucas 3:23-38, identifica al Señor Jesús como descendiente de Adán, como la simiente de la mujer y por medio de la línea familiar de Abraham, situada al comienzo de su ministerio público. Esta genealogía identifica a Cristo como nuestro pariente redentor e hijo del hombre. Al explicar el trasfondo de esta conexión con Génesis 5:1-3, se puede decir que, al igual que la paternidad de Adán con Set, Dios es el padre de Adán y, por tanto, Adán debe entenderse como hijo de Dios. Un profeta lo expone de esta manera. Malaquías 2:10-15. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿No hizo Él uno, habiendo en Él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. El significado doctrinal de esta relación entre el Señor Jesús y Adán se desarrolla en los evangelios por Pablo y el escritor de Hebreos. Pablo presenta a Adán como tipo o figura de Cristo en Romanos 5:14. Retoma la tipología de Adán en 1 Corintios 15:45, donde llama al Señor Jesús el postrer Adán. Colosenses 1:15 declara que el Señor Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Hebreos 1:3 presenta al Hijo como el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. En este versículo de Hebreos 1:3 encontramos un fuerte vínculo entre imagen y gloria. Solo que, mientras que Adán perdió la gloria y no la alcanzó, aunque retuvo la imagen de Dios, el postrer Adán, como hijo de Dios, imagen de Dios, gloria de Dios, reunió todas las cosas y heredó buen y excelente nombre. Cristo, como hijo del hombre exaltado y coronado de gloria y honra, en su ministerio de intercesión está guiando a los hijos de Dios a la gloria. Hebreos 2:10. Para decirlo de otra manera, al ser recibido arriba en gloria, presentarse ahora por nosotros ante Dios y sentarse con su Padre en su trono como vencedor, Cristo como Verbo de Dios y Cordero de Dios es quien tiene todo el honor y la honra. Apocalipsis 5:6 dice: y miré,
y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. El pueblo del pacto de Dios, Israel como hijo de Dios y Cristo como el verdadero Israel. A continuación, se identifica a Israel como el hijo primogénito de Dios. Éxodo 4, 22, 23. En el contexto, Dios llama a Israel como su hijo primogénito cuando amenaza con matar al primogénito del faraón. Lo que sigue en Éxodo es una demostración para ver quién es el verdadero hijo de Dios. Según las creencias egipcias, el primogénito del faraón se convertiría en el próximo hijo de Dios. Sin embargo, al liberar a los hijos de Abraham del cautiverio en Egipto, Dios muestra quién es el verdadero hijo de Dios. La revelación posterior identifica el Éxodo como el momento en que Dios se mostró como el Padre de Israel. Deuteronomio 32, 18, Salmo 80, 15, Jeremías 31, 9, Oseas 11, 1. Lo que es más importante, esta identificación de Israel como hijo de Dios explica de qué manera Israel es primogénito. Israel es una nación engendrada en un día, un pueblo elegido, señalado, escogido. Así que lo que comenzó con la descendencia de Adán, pasando por Abraham, ahora se lleva a cabo con Israel hasta que llega Cristo, el Hijo de Dios, el heredero de todas las cosas. Mateo 1:17. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Lucas 3, 34, 38 dice: hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré,
hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Ragau, hijo de Peleg, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfasat, hijo de Sen, hijo de Noé, hijo de Lamed, hijo de Matusalén, hijo de Nob, hijo de Jared, hijo de Mahalaleel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. En su evangelio, Mateo identifica al Señor Jesús como el verdadero descendiente de Israel cuando cita Oseas 11:1. En Mateo 2:13-15, de Egipto llamé a mi hijo. Al tomar el profeta el título de Israel como hijo y aplicarlo al Señor Jesús, el evangelista explica cómo el Señor Jesús es el Hijo de Dios. No solo es el cumplimiento de la ley en toda justicia, también el legislador y el Salvador de Israel. De manera similar, cuando el Señor Jesús es conducido por el Espíritu al desierto durante 40 días, Mateo 4:1-11, repite los eventos de Israel, dando a entender la clase de hijo que es el Señor Jesús, el restaurador y conquistador en Israel. Después de todo, los judíos se veían a sí mismos como hijos de Dios, en algún sentido, pero entienden de manera correcta que el Señor Jesús está afirmando algo más que eso, al referirse a Dios como su Padre. El Señor Jesús no desobedecerá a su Padre como lo hizo Israel. Se demostrará obediente hasta la muerte y muerte de cruz, convirtiéndose así en el primogénito de entre los muertos. Colosenses 1:18. El Mesías de Dios, Cristo, como hijo de David. El título más importante de Hijo de Dios que recibe el Señor Jesús está relacionado con el rey David. En el Salmo 2:7 encontramos las palabras: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. En su contexto original, esta declaración es una expansión poética del pacto de Dios con David en 2 de Samuel 7. No una declaración directa sobre la divinidad del Señor Jesús como otro Dios o un Dios menor preexistente. Anteriormente, en el mismo pasaje de 2 de Samuel 7, Dios prometió construir una casa, es decir, una descendencia, una dinastía para David. En este pacto, Dios prometió a David un hijo que se sentaría en un trono eterno, versos 12 al 14, y sería el Hijo de Dios. Esto no significa que este Hijo de Dios sea eterno, sino que su reinado no tendrá fin. Lucas 1:30-33. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Hebreos 1:8-9. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo,
con óleo de alegría más que a tus compañeros. Como también dice Dios proféticamente acerca del futuro hijo de David: yo seré padre para él y él será hijo para mí. Según de Samuel 7:14. En la historia posterior inmediata de Israel, Salomón cumplió esta promesa al gobernar con sabiduría y justicia, trayendo paz y bendición al pueblo por su manera de guiar a la nación desde Sión. Lamentablemente, la obediencia de los hijos de David duró poco. Salomón apartó su corazón de Dios para servir a los ídolos. Más tarde, los herederos de David, con unas pocas excepciones, rompieron su pacto con Dios y perdieron su derecho a sentarse en el trono. Aún así, se estableció el criterio para un rey davídico que fuera hijo de Dios. Mientras los profetas lamentaban la caída de la casa de David, comenzaron a prometer un hijo de David cuya justicia restauraría el reino de Israel, por medio de muchas profecías adicionales sobre un rey que sufriría como siervo. Isaías 42, 49, 50, 53. Y se acercaría al trono de Dios como sacerdote. Jeremías 30, 21, Zacarías 3, 1, 10, Zacarías 6, 9, 15, Salmo 110, 132. Así surgió la esperanza de una nueva alianza. En todos los casos, esta esperanza se planteó en términos de la descendencia de David. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesús es el Hijo de David, cuya justicia, bajo las promesas de la ley, prueban que Él es el verdadero Hijo de Dios, lo cual lleva a su realización de todas las promesas del nuevo pacto. De hecho, es revelador que el mensaje del Evangelio se base en las promesas hechas a David. Romanos 1:3, 2 Timoteo 2:8. Para limitarnos a un pasaje, Romanos 1:2-4 explica cómo el Señor Jesús, como hijo de David, es verdaderamente el Hijo de Dios porque salió de Dios y es la esperanza de salvación. En estos versículos, Pablo habla de que a Cristo se le confirma el título de Hijo de Dios en su resurrección. Este título, validado al Cristo resucitado, exalta a quien la muerte no pudo sujetar. Los versículos 3 y 4 de Romanos capítulo 1 dicen acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Como lo confirma Hebreos, después de la resurrección de Cristo, es que la humanidad del Señor Jesús fue perfeccionada por aflicciones y obediencia como Hijo de Dios. Hebreos 5, 5, 6. Por eso, Hebreos argumenta que era necesario que el Hijo aprendiera la obediencia por medio del sufrimiento. Verso 8. En otras palabras, cuando Cristo resucitó de entre los muertos y ascendió a la diestra del Padre, cumpliendo el Salmo 110:1, toda la creación fue puesta bajo sus pies. Después de su resurrección, el Señor Jesús recibió toda autoridad en el cielo y en la tierra. En el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. Eso significa que a Él están sujetos ángeles, autoridades, potestades. En resumen,
Adán, Israel, como hijo primogénito, y David no lograron alcanzar en plenitud la obediencia ni el propósito de Dios. En cambio, el Señor Jesús lo hizo, lo logró de un modo maravilloso. Su resurrección resulta ser su exaltación, glorificación y coronación. Pablo identifica esto al comienzo de Romanos y lo define como el núcleo del mensaje del Evangelio. En verdad, así es como Dios en Cristo reúne todas las cosas en el cielo y en la tierra. Efesios 1:10. Él es el mediador entre Dios y el hombre. Vamos a terminar aquí la primera parte y mañana continuaremos con este poderosísimo tema. Bendiciones para todos, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Bendito y soberano Dios, gracias por darme permiso de compartir tu divina palabra. Gracias por enseñarnos, gracias por abrir nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu, todo nuestro ser, para entenderte, comprenderte y conocerte y obedecerte. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret, gracias.